debe ser especialmente cuidadoso. En el tiempo de las elecciones, cuando más a la defensiva tenemos que estar y tenemos que cuestionar todas y cada una de las cosas que oímos en plena campaña electoral, porque, como digo, generalmente están bastante reñidas con lo que un periodista debería perseguir y es más o menos algo que se conoce con el nombre de la verdad. Por eso creo que en tiempos de elecciones el periodista cumple una función social especialmente importante, porque es el que le aporta al lector, o el que puede aportar al lector los datos decisivos para que tome la decisión más adecuada en función de sus intereses. Hay que estar especialmente atento a todo lo que se escucha y ponerlo todo en cuarentena. Voy a seguir contando un poco lo que el país ha hecho a lo largo de estos años en relación con las elecciones, pero me gustaría empezar con lo que ocurrió en el año 2004, en las elecciones generales, donde se enfrentaban Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero con unas previsiones demoscópicas de una victoria, no sé si holgada, pero relativamente tranquila del Partido Popular, que llevaba 8 años en el gobierno. Y cómo en ese momento, cuando hay un partido que gobierna y que en función de las encuestas tiene claro que va a seguir gobernando, lo que hace el partido de la oposición, y es algo que se repite en todas las elecciones, es plantear apuestas que son especialmente arriesgadas, que son especialmente llamativas y que llegan muy fácilmente al electorado. Por ejemplo, en el caso de las elecciones del año 2004, Zapatero hizo 2 promesas electorales que filtró convenientemente a 2 medios de comunicación, uno en un caso al Mundo, en otro caso al País, y que eran especialmente llamativas por los problemas que estaba padeciendo España en esos terrenos. En el terreno educativo, Zapatero proponía algo así como un sistema para evitar que en los colegios públicos pudiera haber más de un 30% de alumnado inmigrante. Y para eso acudía al método anglosajón o al método aplicado en Estados Unidos, por el cual había un sistema de rutas escolares a través de autobuses que llegaban a la población más desfavorecida, a los colegios donde estaba la población, digamos, desde el punto de vista económico más favorecida. Entonces venía a decir Zapatero que si él llegase a gobernar algún día, lo que iba a hacer era prohibir que en los colegios públicos hubiera más de un 30% de inmigrantes y resolver ese problema con un sistema de autobuses que llevaría a los inmigrantes a colegios más alejados de sus zonas donde vivían para facilitar ese reparto. Obviamente, si 4 años después echamos la vista atrás, vemos que esa promesa no solamente no se ha cumplido, sino que el problema se ha ampliado. Hay muchísimos colegios públicos, no sé si en la provincia de Valladolid o en Castilla y León, pero yo que vengo de Madrid, os puedo garantizar que en Madrid hay colegios públicos que tienen el 70, el 80 y el 90% de población inmigrante, y los colegios concertados que están enfrente tienen el 10 o el 20%. Ni siquiera en el colegio que está en la otra orilla se ha conseguido evitar este problema que Zapatero prometió resolver dentro de su promesa electoral, de los programas electorales, como digo, hay que mirar muy atentamente. Eso se lo contó al diario El Mundo, al diario El País, le dio otra supuesta exclusiva respecto a su programa electoral, que decía algo así como que con el gobierno socialista los procesos judiciales no se iban a dilatar más allá de 2 años. Supuestamente desde que un proceso judicial se abría hasta que finalizaba con la apertura del juicio oral, iban a pasar solamente 2 años. Bueno, en este caso todavía es mucho más exagerado, solo hay que leer todos los días los periódicos para darse cuenta cómo las causas judiciales se atascan en los tribunales de justicia y la media de resolución de un caso judicial relativamente complejo es de 4 o 5 años. Por tanto, eran 2 promesas electorales de un partido que estaba en la oposición, que ocuparon grandes titulares en los periódicos y que del análisis de esas promesas, si el periódico o el periodista hubiera hecho un análisis concienzudo de esas promesas, se hubiera encontrado que probablemente eran ambas incumplibles por la magnitud del problema. Decía un periodista que yo tengo mucha fe, que tiene un libro maravilloso que os recomiendo, que se titula El periodista universal, David Randall se llama, que hay una trampa en la que el periodista no debe caer nunca, y es dar por hecho que hay que informar sobre todo lo que dicen los políticos. Pues bien, en campaña electoral, en esta fiesta de las elecciones, el menú es indigesto porque prácticamente se reduce a eso, a lo que dicen los políticos. Y además se reduce a lo que dicen los políticos en actos electorales donde el público casi nunca tiene la oportunidad de preguntar, y lo que hace habitualmente es jalear sin preguntarse si eso que está prometiendo el político es realmente realizable o no. En ese ambiente los periodistas tienen que nadar contracorriente y evitar que la marea acabe hundiendo lo que desde mi punto de vista es el principal empeño que deben tener los medios de comunicación, que es
descubrir informaciones novedosas sobre asuntos de interés general y transmitirla a los lectores con la mayor rapidez y precisión posible, de una manera veraz y ecuánime. Cada año que pasa, las campañas electorales son un territorio más hostil para el ejercicio del periodismo, porque los candidatos suelen acudir a los mítines en aviones, aterrizan, dan su mítin y vuelven a otra plaza donde dar otro mítin, de manera que el periodista apenas tiene tiempo de compartir eso que en el día a día se hace habitualmente, que son las ruedas de prensa, donde al menos el periodista, al menos digo, no digo que siempre eso sea bueno, pero al menos tiene la oportunidad de preguntar. Las ruedas de prensa son ejercicios de autobombo, generalmente de los políticos, para vender sus ideas, pero que aún dejan un margen a la posibilidad de que el periodista saque algo en claro de esa rueda de prensa, porque, como digo, tiene la oportunidad de preguntar. En campaña electoral ni siquiera hay esa oportunidad, porque el orden del día o la agenda que los asesores de los candidatos marcan a los políticos es tan frenética y está tan analizada en los medios de comunicación para que ellos puedan hacer su trabajo, que se limita, como digo, a eso, a mítines en grandes estadios donde cuentan sus historias, son aplaudidos, y lo que tiene que hacer el periodista es limitarse a hacer una crónica de lo que ha ocurrido, o sea, de eso que dicen los políticos. Eso que David Randall dice, que no hay que presuponer que hay que contar todo lo que dicen los políticos, pues en campaña electoral prácticamente estás abocado a ese asunto.